En esta oportunidad vamos a trabajar la corriente posibilista, ¿sí? Voy a tratar de hacer una explicación sencilla de qué se trata a grandes rasgos para que luego ustedes cuando ingresen a leer el texto, ¿sí?, puedan comprenderlo un poco más, ¿sí? Esta corriente posibilista, ¿sí?, va a surgir como con una intención de ir en contra de esa corriente positivista, ¿sí?, o determinista, que también lo van a encontrar así como una reacción extrema al determinismo geográfico, ¿sí? ¿Qué es lo que va a intentar decir el posibilismo? Que el hombre, el posibilismo va a afirmar que el hombre es un agente activo, ¿sí?, y no pasivo del modelado de la superficie terrestre. ¿Por qué dice esto el posibilismo? Porque en el positivismo veíamos cómo, ¿verdad?, el hombre era inactivo, era indefenso ante la transformación del paisaje. En este caso, el posibilismo va a decir, no, el hombre es el agente principal, es el agente activo quien se encarga de modificar y de transformar la superficie terrestre, ¿sí? Los grupos humanos instalados en el marco natural perciben los usos alternativos del medio físico y entre ellos selecciona aquellos que están más de acuerdo con sus aptitudes culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el posibilismo va a hacer referencia a ese conjunto, ¿sí?, de posibilidades que le va a brindar el medio natural, en donde el hombre va a seleccionar lo que más necesite, ¿sí?, y lo va a transformar de acuerdo a sus necesidades básicas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el medio natural no es una causa necesaria, sino contingente, ¿sí? No tiene valor absoluto, sino relativo. Es una, ¿sí?, o más bien un conjunto de posibilidades cuyo desarrollo dependerá básicamente del hombre, de su libertad para elegir una u otra según sus características procedentes de una larga evolución histórica, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo podamos entender. ¿Cuál es la diferencia de la concepción del positivismo con el posibilismo? ¿Sí? Y uno de los principales representantes del posibilismo va a ser Paul Vidal de la Blache, ¿sí? Él es francés, fue francés, ¿sí? Y va a surgir este movimiento a fines del 19 y comienzos del 20, ¿sí? También en el cuadernillo van a tener un cuadrito hacia la derecha que va a decir que el posibilismo rechaza la base determinista, niega que el hombre sea un agente pasivo, que era lo que decíamos recién, pues él es capaz de modificar el medio. Este pensamiento se centra en que el hombre tiene la posibilidad de disponer de aquello que la naturaleza le ofrece. El hombre pasa a ser causa en lugar de efecto. El posibilismo admite la dualidad de la ciencia, nomométrica e ideográfica. La geografía tendrá una dualidad de objeto, hecho físico, método posibilista, los hechos geográficos y el método en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí también va a cambiar el objeto de estudio. Si en el positivismo el objeto de estudio era el espacio geográfico, en el posibilismo el objeto de estudio va a pasar a ser la región, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Vidal de Blache con respecto a la región? ¿Sí? Define su objeto esencial de estudio como la región, con características físicas, naturales y culturales semejantes que la diferencian de los espacios contiguos, siendo el resultado de una relación íntima a lo largo de la historia, de un diálogo entre los grupos humanos y un territorio. Acá vamos a ver una imagen, ¿sí? Esta seguramente es la República Argentina dividida en regiones geográficas, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que está de rojo sería la región a la cual nosotros pertenecemos, que es la región del NOA. Veamos cómo cumple estas características, ¿sí? Recordemos
la definición, las características físicas y naturales, pero también culturales, que son muy semejantes y que se diferencian de los espíritus. Justamente, vamos a decir, no es lo mismo el no Patagonia o que la llanura pampeana, ¿sí? No tan solo nos referimos a las características físicas, sino también a las culturales, ¿sí? Y cuando hablamos de culturales estamos hablando de las actividades que desarrolla el hombre en ese medio en el cual explota de acuerdo a sus necesidades. Nosotros podemos detectar también los aspectos culturales, no tan solo el accionar en relación a las actividades económicas. En lo cultural podemos pensar en el NOVA cómo compartimos nosotros nuestra cultura, sobre todo la cultura tradicional. Pensemos en las comidas típicas, en los lugares turísticos, en los idiomas, en aquellos que consideramos nuestros orígenes, ¿sí? El tipo de cultivo, el clima, ¿sí? El tipo de turismo que se realiza dentro del NOA, que es más bien histórico, ¿sí? Histórico religioso, etcétera. Es más que nada, me interesa que a ustedes les quede claro. Luego vamos a ver que los principales representantes, bueno, decíamos que uno de ellos es Vidal de la Blanche, ¿sí? Este, que él nace en 1845 y muere en 1918. Vidal de la Blanche va a imponer a la escuela francesa un nuevo rumbo por la cual su obra se considera el arquetipo de la geografía humana. Se preocupa por estudiar los métodos y las técnicas con que el hombre enfrenta la gama de posibilidades que el medio le ofrece para que construya su hábitat acorde a sus deseos, necesidades y posibilidades. Acá, si bien, ¿cómo podemos decir si nos ponemos a pensar qué tipo de geografía se desarrolla? Podemos decir que en el positivismo hablábamos de una geografía física, ¿sí? ¿Se acuerdan de que hablamos de lo que hacía Humboldt y Ritter? Al principio era si bien es una explicación, pero también es una descripción, ¿m? De aquel primer momento. Acá vemos una geografía humana en donde se ve fuertemente la relación, ¿sí? Del hombre o de la sociedad en combinación con esa naturaleza la cual transforma de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Por eso Vidal de la Blas también va a decir, apartándose del también, piensa que el hombre, de acuerdo con sus propias capacidades y valores, puede transformar el medio y que justamente son las diferentes acciones individuales las que constituyen espacios distintos. Y a eso se refiere la región. Un país se cristaliza hacia el hombre y viceversa. Su formación de historiador, porque recordemos que Vidal de la Blas era historiador, le enseña a captar hasta las más íntimas relaciones que existen entre el medio y el hombre. Sus permanentes viajes le permiten vivir y experimentar la geografía antes que describirla. No podemos perder de vista Vidal de la Blas, que consiguió para la geografía un estatus académico en ese momento, ¿sí? Que era auxiliar de la historia y él le va a dar ese estatus de disciplina académica, ¿sí? Asimismo, reconciliar con los geógrafos y los historiadores. Bueno, a través de estos historiadores, que van a ser los representantes del posibilismo, van a conciliar, ¿qué quiere decir? A relacionar la geografía con la historia, ¿sí? Su obra más importante, Tableau géographique de Francia, ¿sí? Fue considerada como el modelo de descripción y razonamiento geográfico. Un concepto esencial es la región, que era lo que ya lo habíamos explicado anteriormente. No se queden solamente donde dice regiones. Tienen que leer todo el texto para recién poder elaborar el concepto de región, ¿sí? Así pues, Vidal de la Blas no separa el medio del hombre. El hombre y la naturaleza se interpenetran a lo largo del tiempo, dirá Vidal, ¿sí? Ambos constituyen un todo, una amalgama que cristaliza y forma a lo largo del tiempo una región con sus características distintivas que la hacen única. En síntesis, el pensamiento de Vidal no constituye un cuerpo de doctrina organizado, sino una serie
de reflexiones y recomendaciones muy amplias de las que sus discípulos tomaron como un dogma algunos aspectos parciales y excluyeron otros temas. ¿Qué quiere decir un dogma? Como una verdad plena e ineludible, ¿sí? Muy bien. Podemos ver también la influencia de otros representantes. Después de él tenemos sus discípulos, ¿sí? Tenemos Emmanuel de Marton, Jean Brunet, Abel de Mageon, ¿sí? Tenemos también entre sus representantes a Hettner, a Karl Sauer, ¿sí? A Richard Hartshorne, ¿sí? Pasamos a esas imágenes, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, les presento, ¿sí? Él es Paul Vidal de la Blache, Emmanuel de Marton, ¿sí? Eh, Emmanuel de Marton, ¿sí? Jean Brunet, Albert de Machion, ¿sí? Acá podemos ver cada uno de ellos. Pasamos a conocer a Hettner, ¿sí? Karl Sauer, ¿sí? Y Richard Harrison. Muy bien. Sus nociones, los aportes, que es lo que a nosotros nos va a interesar, van a sumar a todo lo que estamos hablando de esta construcción de una geografía humana, ¿sí? Es muy importante la lectura e interpretación de la misma, detenernos en los aportes que ellos producen y destacar la importancia de cómo explicamos, ¿verdad?, una región a partir de la combinación de la geografía y la historia, ¿sí? Por eso hablamos de región, en donde se unen tanto los aspectos naturales y físicos como los culturales, los humanos, los sociales, ¿sí? Eso es lo más importante que ustedes deben entenderlo. Y bueno, ir a fondo con respecto a la propuesta que ellos nos hacen. Y para finalizar, el concepto de sí, cumplía cuatro funciones destacadas. Ofrecía una estructura dentro del estudiarse la interacción entre el hombre y el entorno sin atribuir ninguna dirección particular determinada por los vínculos causales. Otra, otra función, servía de instrumento pedagógico excelente a través del cual podía transmitirse el conocimiento sobre partes del mundo. Otra función, proporcionaba a la geografía una sólida herramienta de clasificación, que son las regiones. Y por último, ofrecía a los geógrafos un objeto de estudio equivalente a la planta del botánico y a la roca de geología. Es fundamental, ¿sí? Espero que hayan comprendido básicamente por lo menos lo más importante y a partir de esta explicación sea más sencilla el abordaje de la lectura que nos acontece en esta oportunidad. Espero sus consultas, ¿sí?, ante la lectura y la comprensión del texto. Saludos para todos.